Hola amigos, hoy quería explicaros 4 de las cosas que estoy pensando estos días, que me vienen a la cabeza y que, quería compartirlas. A ver, en estos momentos complicados, difíciles, en los que la vida nos pone un reto o un momento en el que no sabemos cómo podemos afrontar lo que nos viene, lo que tenemos. En estos momentos, aparecen muchas emociones, ¿no? Emociones que, de impaciencia, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, ¿no? Todas estas emociones nos aparecen y tenemos que echar mano de los recursos que tenemos en nuestro interior, de calma, de paciencia, de solidaridad, de gratitud, de amor. Y parte de esto, o mucho de esto, estamos encontrando en estos días. Vemos, por un lado, el dolor, ¿no? Las personas que han fallecido, las familias de las personas que han fallecido, los enfermos, los que están en casa y no pueden ir a trabajar. Todo eso son una serie de problemas, pero estamos reaccionando muy bien. Hay mucha solidaridad, hay mucha amor, toda la gente se ha puesto a hacer, pues unos han hecho mascarillas, los otros ayudan de alguna manera según se puede. Incluso el estar en casa es una ayuda, ¿no? Porque estamos ayudando a que no se esta situación se vaya acotando y se vaya pudiendo parar y se vaya solucionando, ¿no? Y por supuestísimo, pues toda la gente que está a primera línea, ¿no? Trabajando e intentando que esto pare, ¿no? Pero bueno, todo esto pasará. Ahora tenemos tiempo para reflexionar. Todo esto pasará. ¿Cómo queremos que sea a partir de ahora el mundo? ¿Nos ha hecho realmente reflexionar todo esto? ¿Cómo queremos que sea a partir de ahora nuestra vida? ¿Vamos a poder valorar de otra manera las cosas? ¿Vamos a ver realmente lo que necesitamos y lo que no necesitamos? Yo creo que ahí podríamos hacer un trabajo de estos días que tenemos más tiempo, que estamos en casa, poder reflexionar sobre esto. Hay cosas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo primero es mantener la calma. Ahora tal vez no sea el momento más idóneo, ¿no? Para aprender, aunque podemos ayudarnos, ¿no? Pero igual después podríamos intentar estudiar un poquito la manera de mantenernos más en calma. Porque la calma nos hace observar, nos hace parar, observar y a partir de ahí buscar la solución que mejor nos pueda ir. Después también trabajarnos la paciencia, ¿no? Estamos acostumbrados a que vivimos en un mundo de ya, todo inmediato, todo al momento. Tenemos con el móvil y con los ordenadores todo al segundo. Pero fijaros que ahora mismo eso no nos ha servido para poder seguir funcionando normalmente del todo, ¿no? Sí que es verdad que nos han ayudado en algunas cosas como para poder trabajar desde casa, pero hemos tenido que mantenernos quietos, sin trabajar muchos, porque teníamos que esperar, no desesperar, pero sí esperar, con lo cual necesitamos paciencia. Es otro de los temas a trabajarnos. Después también tenemos que trabajarnos valores, ¿no? Hemos visto la solidaridad, que en estos días se ve, pero podemos trabajarla más. ¿Cómo podemos ayudar en nuestro círculo? No hace falta tampoco irnos a hacerlo muy lejos, que está muy bien si podemos ir a ayudar lejos, pero también en nuestro círculo, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, no sé, cómo podemos ayudar, ¿no? Esta solidaridad que se ha visto estos días, que no se pierda. Luego, por ejemplo, no sé, el hecho de estar, por ejemplo, en casa con nuestros hijos nos ha dado un valor, ¿no? El ver todos estos días en casa con los niños o con los adolescentes o con nuestros hijos nos ha hecho ver también, ¿no? No sé si os habéis fijado, normalmente los niños valoran mucho el tiempo que estés con ellos, el poder
pero estar de verdad, estar jugando, porque a veces estamos en casa, pero estamos, ay, sí, cariño, sí, pero estoy cocinando, estoy preparando esto para mañana, o me estoy preparando aquello, pero no, el poder estar con ellos, ¿no? Entonces también es un punto muy importante. Y también a ver qué les vamos a decir a estos niños. Tal vez hasta ahora todas estas cosas, todos estos valores, no los habíamos potenciado suficiente con los niños. Pero si queremos un mundo mejor, hemos de empezar por ellos, porque ellos serán los que de aquí a unos años sean nosotros, sean los adultos. Y si ellos tienen estos valores muy enraizados, ellos nos van a ayudar a que el mundo sea mejor realmente, ¿no? Darnos cuenta de que a veces, pues, no sé, tampoco es tan importante, ¿no? El tener más, el ser el mejor, la competitividad esta tan grande que nos han hecho creer que era buena. Cooperemos, trabajemos juntos, aceptemos la diversidad, porque todo hace falta, todo nos ha hecho falta, en este momento nos ha hecho falta todo, pues en otros momentos de la vida también nos puede hacer falta todo. Entonces vayamos a buscar estos valores, vayamos a vivir estos valores, que no se nos olvide cuando pase esto, porque ahora mismo sí, ¿no? Ahora mismo estamos todos en casa, estamos todos pensando, estamos todos con pendientes un poquito de todas estas cosas, pero cuando empecemos en nuestra vida normal, que no se nos olvide, que todo esto quede como un pozo, como un algo que nos recuerde, ¿no? Que esto ha pasado, que podría volver a pasar en cualquier otro momento por esta causa o por otra, y que nos tiene que coger mejor preparados, tanto a nosotros como a nuestros hijos, porque hemos de intentar que el mundo sea mejor. La vida, el mundo, estamos hablando hace mucho tiempo del cambio climático, de que el mundo necesita pues que estemos por él, pues estemos por él, estemos por él, estemos por amemos, ¿no? Amemos a nuestra familia, amemos a nuestro pueblo, amemos al mundo o a los seres vivos, ¿no? Amemos todo, porque es que al final esto es lo importante, ¿no? Estos valores que hemos hablado, ¿no? De amor, compasión, generosidad, todos estos valores son los que al final nos van a hacer estar felices y van a hacer que los demás también lo estén. Porque cuando tú te sientes de una manera, estás pasando esto a los demás. Y con nuestras neuronas espejo estás haciendo que ellos algo de esto capten, algo de esto les llegue. Y también ellos pueden decir, bueno, esta persona ha cambiado, está mejor, o mi pareja, mi madre, mi hijo, lo que sea. Podemos intentar ser mejores, podemos intentar que todo esto no haya sido simplemente un momento de no querer ni recordarlo, sino no, esto fue un punto de inflexión en el cual pudimos cambiar una serie de cosas. Si todo no lo podemos ahora trabajar porque estamos en un momento complicado y buscar la calma en un momento tan difícil es muy difícil, ¿no? Pero sí podemos ponernos como uno de los objetivos, ¿no? Voy a intentar llevar mi vida con más calma. Voy a intentar tener en mi vida más paciencia. Voy a intentar en mi vida estar más por las cosas realmente importantes, por mi familia, por mis amigos, por mi barrio, por mi pueblo, por el mundo. Eso es lo que yo quisiera que nosotros aprendiéramos a priorizar qué es lo importante. Y yo creo que en estos días nos han dado una lección, ¿no? Que nosotros pensábamos que lo importante era una serie de cosas y ahora hemos visto que lo importante son otras muy diferentes. Pues bueno, un poquito esto es lo que estaba pensando estos días y no sé si os ayuda, pero bueno, yo os lo explico y si os ayuda, pues fenomenal. Pues hasta pronto y seguimos hablando. Adiós.